Bueno, chicos, entonces la clase de hoy tiene que ver con el tema de permutaciones y combinaciones. Este es un tema complicado. Para mí, en grado noveno, es uno de los temas que más enredo les causa a ustedes como estudiantes. Primero, porque ven unas fórmulas extrañas. Segundo, porque es la primera vez que ustedes escuchan hablar de factorial. Y de verdad que las fórmulas asustan. Asustan si yo no fuera profesor de matemáticas y me pusiera en el lugar de ustedes y veo estas fórmulas que tengo acá, que están acá, pues siempre genera como un sustico, unas fórmulas extrañas que solamente se pueden resolver con calculadoras cuando los ejercicios se hacen con números muy grandes. Entonces sí entiendo cuando los estudiantes me dicen, profe, es que entiendo lo que es un estudiante desanimarse, asustarse o enredarse con este tipo de ejercicio. No es que sea complicado, realmente los ejercicios son sencillos porque de cada ejercicio que yo te coloco aquí, tú solamente vas a buscar dos numeritos. Por lo general son dos numeritos y esos dos numeritos los aplicas en la fórmula. En ese sentido, esto es muy fácil si lo miramos desde ese punto de vista. Lo complicado de este tema es entender qué fórmula te sirve para qué pregunta. Es decir, la pregunta 1, ¿con qué fórmula voy a resolverla? La pregunta 2, ¿con qué fórmula la resuelvo? Y así. Aquí lo difícil de esto es saber, como hay muchas fórmulas, muchas, más o menos 7, 8 fórmulas, aquí resumí la más importante de este lado, usted siempre va a tener esa dudita de qué fórmula utilizo. Entonces, digamos que aquí lo fundamental es el análisis. Aquí yo resuelvo bien un ejercicio o gano un examen si tengo un buen análisis, no si aplico bien una fórmula, porque puedo estar aplicando la fórmula incorrecta. Entonces, permutaciones y combinaciones y variaciones. Eso también es otra cosa que enreda. Son tres temas en un solo tema, que parece que fuera lo mismo. Combinación, permutación y variación. Algunos libros, algunos videos en YouTube, algunos profesores dicen que las permutaciones y las variaciones es lo mismo. Por eso yo les coloqué las formulitas en color verde. Esas fórmulas que están en color verde porque hacen parte de permutaciones y variaciones, algunas con repetición y otras sin repetición, las que están en color verde. Y la que está en color azul es la fórmula de la combinación más sencilla, fórmula de combinación, fórmula de combinatorio, cuando usted quiere combinar un grupo de elementos. Ahora, permutar y combinar es prácticamente lo mismo porque tú haces agrupaciones, tú terminas agrupando, reordenando. Se dice que permutar significa reordenar, reordenar. Entonces, estos ejercicios se tratan de un juego donde usted ordena los números de diferentes números o cosas y las ordenas, les cambias el orden. Aquí lo que vamos a hacer es un cambio de orden. Vamos a cambiar el orden para ver qué sale. Entonces, vamos aprendiendo que permutar significa reordenar. Necesitamos familiarizarnos con esos temas porque parece mentira, pero si yo no entiendo el concepto, más me voy a enredar, más me voy a complicar la vida. Entonces, permutar es reordenar. Aquí lo que vamos a hacer es a buscar el número de formas en las que se puede ordenar cierto grupo de elementos. Número de formas en las que podemos ordenar ciertos grupos de elementos. O sea que cambiamos el orden, ordenamos de otra forma diferente, reorganizamos y reordenamos. Eso es el tema de permutaciones y combinaciones. Entonces, vámonos a un análisis. Cuando la guía que les mandé, cada fórmula tiene un ejemplo para que ustedes cuando vean la pregunta se guíen del ejemplo. Pero vamos a entrar en materia. El ejercicio 1 dice, ¿cuántos números distintos de 3 cifras se pueden formar con los números 4, 5, 6, 7, 8 y 9? La respuesta me dice que es 120. Ya conozco la respuesta. ¿Para qué conozco la respuesta? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es de que usted entrene y usted aplique la fórmula. Además de aplicar la fórmula, sepas ante qué tema estás. Entonces, la primera pregunta que yo debo hacerme es, ¿este ejercicio 1 es de una permutación o es de una combinación? Si yo determino que este ejercicio 1 es una combinación, ya yo sé que la fórmula que voy a utilizar es esta. Pero si para mí ese ejercicio
Si para mí ese ejercicio es una permutación, las fórmulas que utilizaría son las otras que están acá. Pueden ser cualquiera de estas. ¿Por qué hay 4 fórmulas? Porque por lo menos esta fórmula es cuando es la más sencilla, es cuando utilizamos todos los elementos. Es cuando yo te digo, voy a combinar este número, este número, este número y este. ¿Cuántos números hay? 4. Y los voy a hacer en grupos de 4. Voy a armar grupos de 4. Ya me 2, 4, 6, 9. Dame 4, 2, 6, 9. Ahora 2, 4, 6, 9. Ahora voy a más 6, 4, 2, 9. Y así tú empiezas a armar grupitos de 4. ¿Cuántos grupos de 4 puedes armar? Utiliza la fórmula del factorial porque hay 4 elementos, pero vas a armar grupos de 4. El hecho de que tú armes grupos de 4 implica que vas a utilizar los 4 números o todos los números. Si tú en la pregunta del examen o en la pregunta del taller te colocan varios números y te dicen que los vas a organizar y para organizarlos o agruparlos vas a utilizar todos los números, si se utilizan todos los números, esta es la fórmula que aplica. Si hay repetición, puedes utilizar esta fórmula. Si no se repiten las cosas, todos los números, vas a utilizar esta que está acá. Y esta también es cuando se duplican algunos números, como cuando te dicen vamos a hacer una combinación con la palabra oso, y tú te das cuenta que la O aparece aquí y la O aparece acá, te das cuenta que la O aparece 2 veces, o sea que se está repitiendo algo, entonces tú utilizas esta fórmula que está acá. Por eso que cada fórmula tiene una lógica dependiendo, si tú te das cuenta de que el ejercicio hay una repetición, no hay repetición, eso importa el orden o no importa el orden. Aquí hice un análisis pequeñito que dice, la primera pregunta que tú tienes que hacerte es esta, ¿será que en este ejercicio me importa el orden? Si la respuesta es sí, tengo que preguntarme, ¿voy a utilizar todos los elementos? Si la respuesta es sí, eso es una permutación, pero si la respuesta es no, es una variación. Ahora, si el orden no importa, no me importa el orden, entonces estoy ante una combinación. Voy a hacer ese ejercicio. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Voy a armar grupos de 3 cifras. En los números el orden sí importa. Porque el número 21 y el número 12, ¿qué pasa? Yo digo, bueno chicos, con el número 1 y con el número 2 vamos a hacer grupos. ¿Cuántos números podemos sacar? Podemos sacar el 11 y podemos sacar el 21 y podemos sacar el 12. Esto es un 21 y este otro que está acá es un 12. Entonces, 21 y 12, ambos tienen el 2 y tienen el 1, pero son diferentes números. Aquí el orden importa, porque si el 2 aparece de primero, el número es 21. Y si el 2 aparece de segundo, el número es 12. O sea que el orden afecta. Entonces, cuando yo me pregunto, ¿importa el orden? La respuesta es sí. Sí importa el orden porque estoy trabajando con números. Ahora, ¿voy a utilizar todos los elementos? No. Solamente el ejercicio 1 dice cuántos números distintos de 3 cifras. Aquí no se utilizan todos los elementos. Aquí se utilizan 3 cifras. Entonces, cuando eso ocurra, la fórmula que vas a utilizar es esta. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar esa fórmula. ¿Qué es esa fórmula? Hay que identificar a n y hay que identificar a r. Por eso yo les dije al principio, estos ejercicios son tan sencillos que solamente es cuestión de utilizar dos numeritos apenas. Y el ejercicio te los da. ¿Quién es n? El total de números. ¿Cuántos números hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. N vale 6. ¿Cuántas agrupaciones vas a hacer? Aquí te dice de 3 cifras. O sea que R vale 3. ¿Qué hay que hacer? Utilizar la fórmula. Esta que les indiqué por acá. ¿Qué dice la fórmula? Que le debes calcular el factorial a n y lo debes dividir entre n menos r factorial. O sea que abajo hay que restar primero antes de sacar el factorial a esa resta. Entonces vamos a reemplazar. N es 6, entonces 6. Estoy escribiendo aquí con el cuaderno y a veces no deja. 6 factorial
arriba, y abajo va una resta entre 6, que es n, menos r, que es 3, y cuando haya hecho esa resta, calculo el factorial. Ahora, ¿qué significa factorial de 6? Significa 6 por 5 por 4 por 3. Factorial es una multiplicación. Cuando ustedes le hablan de factorial, le están diciendo que tienes que hacer un montón de multiplicaciones. Por 2, por 1. ¿Desde dónde comienza la multiplicación en el factorial? Desde el número al que le quieres calcular el factorial hacia abajo. Por eso yo llego del 6 al 1. Del 6 al 1 porque el factorial siempre es del número hacia abajo. Ah, bueno, 6 factoriales significa eso. ¿Qué tengo abajo yo? Tengo 6 menos 3. Y si 6 me quitan 3, me da 3. O sea que esto es el factorial de 3. El factorial de 3 es 3 por 2 por 1. Ahora, ¿qué me doy cuenta? Miren esto aquí. 3 por 2 por 1 está allá arriba. Y 3 por 2 por 1 está acá abajo. Esto se cancela. Usted no quiere hacerlo así, usted multiplica con la calculadora. Coja la calculadora y haga 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y lo que te dé lo divides entre 3 por 2 por 1. Pero yo, no tengo calculadora aquí en las manos, yo lo que trato de hacer la fracción más sencilla. Entonces yo me doy cuenta que puedo cancelar arriba y abajo. ¿Qué me queda? 6 por 5, 30. Y 30 por 4 me da 120. La respuesta es 120. Hágalo en la calculadora para que se convenza de que si usted multiplica todo esto, todo multiplíquelo y lo divide entre todo esto que está acá abajo, me va a dar 120. 120. Miren que la respuesta es 120. Estos ejercicios yo les dejé las respuestas para que usted no hiciera el ejercicio y después usted comprobara, sí, me dio, entonces voy bien. Estoy aprendiendo. Pero si el ejercicio no te da, entonces tú dices, pues, estoy aplicando la fórmula que no es. Seguramente analicé mal el ejercicio. Entonces aquí les acabo de demostrar que da 120 utilizando esta fórmula. Pero primero yo identifiqué que esto no era una combinación. Yo identifiqué primero que esto era una permutación. Identifiqué que el orden importaba. Identifiqué que son 6 números y que los voy a agrupar de 3 en 3. Identifiqué que los números no se repiten, porque cuando uno trabaja con números, no, en este caso no se repiten. No veo que el 4 aparezca 2 veces o el 5 aparezca 2 veces. No, cada número aparece una sola vez. Entonces no hay repetición. Y ahí usted va cogiendo práctica. Vamos al ejercicio 2 de forma rápida. El ejercicio 2 dice, con 7 personas, ¿cuántos comités distintos de 5 personas se pueden formar? Vean, chicos, cuando uno trabaja con este cuento de personas, las personas se pueden repetir. Ven que yo les dije el ejemplo de que 1 y 2. Les dije, armen grupos de 1 y 2. Yo te dije, bueno, el primer grupo es el 12. El segundo grupo es el 21. Son las combinaciones que yo hice del número 1 y 2. Saqué el número 12 y saqué el número 21. ¿Importa el orden? Sí, porque si el 1 aparece primero sale un 12, pero si el 1 aparece de segundo sale un 21, así que el orden sí importa. En cambio, si yo te digo, bueno, Carlos y Juan. Señor Carlos y señor Juan, van a armar grupo. Bueno, entonces dice, profe, el primer grupo es Carlos con Juan. Y el segundo grupo es Juan con Carlos. Bueno, y Carlos con Juan y Juan con Carlos no es la misma cosa. Es el mismo grupo. Coloco a Juan con Carlos en un grupo y después en otro grupo coloco a Carlos con Juan. Y después el otro grupo a Juan con Carlos. El mismo grupo. Yo me estoy dando cuenta que en este ejercicio el orden no me importa. El orden no importa porque da lo mismo. Yo tengo que diferenciar en el ejercicio si el orden importa o el orden no importa. Porque si identifico eso, sé si estoy ante una permutación o estoy ante una combinación. Ahora, estoy hablando de personas. Por lo general, los ejercicios con personas, el orden no importa. O sea que es muy probable que este ejercicio lo que sea es una combinación y que la fórmula que yo tenga que aplicar es otra. Entonces, dice, con 7 personas, yo sé que ya el total es 7. N vale 7. ¿Cuántos comités distintos de 5 personas se pueden formar? R vale 5. Vean que los numeritos están en el ejercicio. Miren dónde está el 7, miren dónde está el 5. Lo que hay es que meterlos dentro de la fórmula. Así que en ese sentido esto es muy fácil. Porque apenas es identificar los dos números que voy a meter en la fórmula y se acabó el cuento. Lo difícil de este tema es que tú sepas qué fórmula vas a utilizar y en qué tema estás
tratando. Si estás ante una combinación o ante una permutación, que es con repetición o sin repetición. Ahora, ¿usted está viendo que se están repitiendo cosas en este ejercicio? No. Esto es una combinación normal. Aplica esto acá. ¿Qué dice la fórmula? El factorial de n, o sea, 7 factorial. N vale 7. Lo vas a dividir entre una recta que vas a hacer entre 7 menos, entre n menos 0, o sea, entre 7 menos 5. A esa recta le vas a calcular el factorial y lo vas a multiplicar, porque miren que aquí sigue una multiplicación por r, o sea, voy a colocar el símbolo por el factorial de 5, que acá dice por el factorial de r. Ahora, ¿qué es el factorial de 7? Vamos a recordar, el factorial de 7 es 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. El factorial es hacer una multiplicación del número que te están pidiendo que le calcules el factorial hasta llegar a 1. Ahora, ¿cuánto da 7 menos 5? 7 menos 5 es 2, o sea que esto es el factorial de 2. Y este es el factorial de 5. Yo puedo escribir primero el factorial de 2 y después el factorial de 5. Como todo esto es una multiplicación, no importa quién escriba primero. Voy a escribir el factorial de 5 primero. El factorial de 5 primero es 5 por 4, por 3, por 2, por 1. 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Entonces, ahora ya tengo factorial de 5 aquí. Por acá tengo el factorial de 2. El factorial de 2 es 2 por 1. Factorial son multiplicaciones. O sea, aquí tengo una multiplicación y acá tengo otra. Solo que el factorial de 5 es una multiplicación más grande. Va del 5 hasta el 1. Y el factorial de 2 es una multiplicación más pequeña. Solamente va de 2 hasta el 1, o sea, 2 por 1. Aquí me doy cuenta que esto se está repitiendo. Miren que este 5, la multiplicación de 5 hasta llegar al 1 se repite arriba y se repite acá abajo. Por lo tanto, yo puedo cancelar esto con esto. De manera que arriba solamente me queda la multiplicación de 7 por 6, que da 42. Y abajo me queda la multiplicación de 2 por 1, que da 2. Ahora, usted no es que tenga que hacerlo. Si usted coge una calculadora, arriba, me dice factorial de 7, comienza 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, y lo que te dé lo colocas en el numerador. Y abajo multiplica 5 por 4, por 3, por 2, por 1, y después lo multiplicas por 2, por 1 otra vez. Y lo que te dé, entonces, lo escribe. A mí me quedó 42 arriba y 2 abajo. A usted le va a quedar un número más grande si lo haces con la calculadora. 42 entre 2, ¿cuánto da? Da 21. 21. Entonces, mira que la pregunta 2 dice, tiene como respuesta 21. Ahí está. Pero ya sabemos que la respuesta me dio 21. Mira que aquí la respuesta es 21. Entonces, nótese que y con la respuesta sí me dio. Algunos me decían, profe, yo hice que no me da la respuesta, porque de pronto estás utilizando la fórmula que no es, porque de pronto crees que la temática que estás aplicando es otra. Tienes que diferenciar si es una permutación o una combinación. Luego tienes que ver si es una permutación con repetición o una permutación sin repetición. Y eso es lo que hace complicado el tema. Tú tienes que jugártela con tu mente y decir, hombre, este tema es esto, aquí está trabajando esto o no. Entonces, es fácil porque apenas es aplicar la fórmula, identifica dos números y aplica la fórmula. Es difícil porque no sabes qué fórmula aplicar a no ser que analices muy bien el ejercicio. Por ejemplo, el ejercicio 3 no es tan fácil de analizar. Entre Colombia y Estados Unidos hay 6 barcos. Ya tú sabes que N vale 6. Eso sí, no hay duda. 6 barcos haciendo viajes. ¿De cuántos modos puedes hacer el viaje de ida y vuelta? Una persona, si el viaje de vuelta debe hacerlo en un barco distinto al de ida. O sea, yo tengo aquí Colombia y tengo aquí los Estados Unidos. Yo siempre tengo que analizar el ejercicio para poder entenderlo. De Colombia, y son 6 barcos, los barcos los puedo poner con B1, barco 1. Viajo en el barco 1 a Estados Unidos y me regreso en el barco 2, porque no puedo regresarme en el mismo barco. Y tengo la primera agrupación.
puedo viajar en el barco 2 y regresarme en el barco 1. Y así, puedo viajar en el barco 3 y regresarme en el barco 1, puedo viajar en el barco 3 y regresarme en el barco 2. Puedo hacer un montón de combinaciones y me cansaré. Si las hago manualmente me voy a demorar. Pero me estoy dando cuenta de que están saliendo grupitos de 2. Aquí salieron 2, aquí salieron 2, porque me voy en un barco y vengo en otro barco, entonces son 2. Ahí identifico el valor de R. R vale 2. Entonces, aquí lo que estoy es, aquí nos están repitiendo cosas, porque no se pueden repetir. No, el barco en el que me voy no puede ser el barco en el que me voy no puede ser el barco en el que me regreso. Así que la fórmula que utilizaría sería esta, porque no hay repetición. Y no estoy ante una combinación. Estoy ante una permutación porque el orden importa. Por eso no utilizo esta fórmula de acá. Ahora, ya para terminar la clase aquí con este, recuerden que esta clase está siendo grabada. Se termina de grabar y la monto en YouTube para que ustedes la puedan ver varias veces y analizarla. Bien, entonces la fórmula que voy a utilizar es, voy a borrar aquí todo, el factorial de n sobre n menos r factorial. Esa es la fórmula que voy a utilizar, porque ya identifiqué que no se están repitiendo cosas y que estoy ante una permutación y no ante una combinación. Por eso es que eso es lo más importante, que usted identifique eso. Bien. Dylan, cuéntame, levantaste la mano. No sé si fue por error, aquí me parece que levantaste la mano. Si tienes alguna pregunta, hazla, Dylan. Porfa. Bueno. No, profesor, se levantó sin culpa. Ok, entonces seguimos aquí. ¿Quién es N? Son los 6 viajes que van a hacer los barcos, 6 factorial. ¿Quién es N? 6. ¿Quién es R? R vale 2 porque son grupitos de 2 que podemos armar. Viaje de ida y el viaje de regreso. A esa resta se le calcula el factorial. Bueno, el factorial de 6, recordemos que es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y abajo hay que hacer la resta, porque te está diciendo n menos 0, o sea, 6 menos 2 y 6, y me quitan 2, da 4, o sea que el factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1, porque yo sé que 6 menos 2 me da 4, entonces le estoy que esto, lo que queda abajo es el factorial de 4. Ahora, me estoy dando cuenta que el factorial de 4 se repite arriba y se repite abajo, porque obviamente el factorial de 6 implica o abarca el factorial de 4. Este se cancela con este. ¿Y qué me quedó? 6 por 5. ¿Y 6 por 5 cuánto da? 30. Por eso aquí la respuesta da 30. Para no hacer el video más largo y dejarlo hasta aquí, les recuerdo que aquí las fórmulas, aquí los ejercicios son fáciles porque apenas aplica la fórmula. Los n y r siempre te lo están dando aquí. Los ejercicios siempre te dan el valor de n y el valor de r. Siempre está. Entonces es cuestión de usted saber qué fórmula aplicar. Y para eso usted tiene que diferenciar si está trabajando con una combinación o estás trabajando con unas permutaciones. Si se repiten elementos o no se repiten elementos. Entonces practiquen los ejercicios. Preguntas y dudas ahora, por favor. Profe, siempre que vamos a estar trabajando con este tema, siempre nos van a dar la N y la R. Sí, tú necesitas siempre la N. Es lo más probable. Sí, siempre te lo van a dar. A veces como en el ejercicio 3, el ejercicio 3 no era fácil identificar a R, porque mira que aquí tú sabes que está el 3 y esto dan 6. Aquí hay 5 personas, hay 7 personas y vas a agrupar en 5. O sea, yo siempre veo clarito a N y a R, pero en el ejercicio 3, el único número que tú ves es el número 6, ¿cierto? ¿Dónde ves el número 2 ahí en el ejercicio 3? El número 2 no se ve. Ahí que me tocaba a mí analizar el ejercicio. Hombre, ¿cómo es el ejercicio? Me están hablando de 6 barcos. Barco 1, son varios barcos. Me están hablando de Colombia a Estados Unidos. Si me voy en el barco 1, tengo que regresar en el barco 2. Yo me estoy dando cuenta que el primer viaje intervienen 2 elementos.
siempre me voy en un barco y regreso en otro, o sea, 2. Estoy haciendo agrupaciones de 2. Entonces ahí identifico que el valor de R vale 2. Algunos ejercicios de valor de R se ve, o sea, siempre te los damos. El ejercicio tiene que darte a N y a R, porque si no te los doy, ¿cómo vas a hacer la fórmula? Pero algunos ejercicios, el valor de R no se ve, así no está escrito ahí, sino que tienes que analizarlo para saber cuánto vale R. Por ejemplo, miren aquí que me están hablando de 3 y de 5. Bueno, ya tú sabes que uno de ellos es N, otro es R. Mira que me están hablando de 12 libros y que los agrupas en 5. Aquí te están dando los valores de N y de R. Pero tú tienes que saber si estás ante una combinación para utilizar esta fórmula o permutaciones para utilizar estas que están acá. Y eso lo hacen con la práctica. Como ya tienes la respuesta, ya sabes qué puede pasar. Suponiendo que la respuesta 4, tú pensaste que era una permutación y aplicaste esta fórmula y no te dio 60. ¿Qué puedes deducir ahí? Que no estabas ante una permutación, que probablemente esto era una combinación. Entonces, ¿qué hiciste? Aplicaste ahora esta fórmula para ver si te da 60. Para que vayas cogiendo la práctica, porque es que diferenciar entre una combinación y una permutación requiere de que tú analices el ejercicio. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El ejercicio 5 está hablando de libros. ¿Cierto? Cuando tú dices libros, yo tengo el libro de matemáticas y el libro de español. Yo los organizo. No es lo mismo tener el libro de matemáticas y español que tener el libro de español y de matemáticas. No es lo mismo. Dice, sí, o sea que aquí el orden no importa. Así que esto no es una permutación, sino que es una combinación. Entonces, esta pregunta 5 se responde con esta fórmula. ¿Por qué? Porque es que acabo de detectar en un ejercicio donde voy a organizar libros, el orden no importa. Recuerden que si el orden no importa es combinación, pero si el orden importa es permutación. Por eso es que hay que hacer un análisis antes de comenzar qué fórmula será, no. Analizo si tengo una combinación o una permutación. ¿Alguna otra pregunta? O sea que en realidad la R del ejercicio número 3 es sobre ida y vuelta, ¿verdad? Exacto, la R son agrupaciones. Digamos que la letra R lo que simbolizan es las agrupaciones que tú haces. Si yo te doy 6 números y te digo, agrúpame los de 2 en 2, la R vale 2. Pero si yo te digo que hazme grupos de 3 cifras, ya la R vale 3. Digamos que la R significa los subconjuntos o las agrupaciones que tú haces del total. En cuánto los vas a agrupar o en cuánto los vas a reunir. Acá como eran 6 viajes, pero acá los viajes eran 2. Era uno de ida y uno de vuelta. Es como si tú hicieras una agrupación de 2. Por eso la R valía 2 en el ejercicio 3. ¿Alguna otra duda? No hay más dudas. La clase quedó grabada. Ya yo la paro, la guardo, ella queda grabada y la monto en YouTube. Bueno, entonces Manda el link, profe. voy a grabar, está grabada. Tengo que montarla a YouTube y les mando el link enseguida. Para los que llegaron tarde o para los que tienen dudas, pueden volver a verla otra vez. Entonces, chicos, dejamos hasta aquí. Voy a ponerme en la tarea de grabar la clase. Está grabada, más bien de montarla en YouTube y mandarles el link. ¿Listo? Muchas gracias.